Queremos comentarles que en este momento brinda conferencia de prensa el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, un diálogo por la economía y por la producción. Escuchemos. Pues este es un tema estrictamente objetivo en términos de lo que el país necesita en términos de respuestas y soluciones económicas, y por eso son estos espacios de diálogo, ¿no? Y bueno, en perspectivas y conclusiones que como gobierno tenemos es siempre, primero, en una mesa de diálogo, escuchar a los agentes económicos, en este caso al sector empresarial, y si hay buenas propuestas, pues trabajarlas, elaborarlas, que no estén matizadas de ningún tinte político. Entendemos que todos van a coadyuvar en términos de su experiencia, de lo que están percibiendo y están sintiendo en este momento, pues se tomará en cuenta todas las sugerencias que sean propositivas en términos de la construcción de la economía nacional. En relación al tema del ajuste fiscal que preguntaba aquí Sergio de los tiempos, bueno, no hemos recibido una carta en específico en relación a aquello. Hay manifestaciones obviamente de algunas federaciones o think tanks ligados a algunos empresarios, pero lo que dijo el presidente en su discurso, vamos a hablar del tema cambiario, y si está en alguna manera ligado a algún tema de fiscal, como es la propia subvención, pues lo vamos a charlar, ¿no? Se va a charlar, pero nosotros no vamos a centrar en el tema del ajuste fiscal, sino en el tema cambiario específicamente. Bueno, en relación a tu pregunta de la memoria de la economía, tienes que ir a la Feria del Libro, ahí está ya en venta, creo que tienes que darte una pasada por ahí, estimado Sergio, y vas a poder obtener ahí una memoria de la economía boliviana 2023. En relación al tipo de cambio, pues justamente para hablar de los temas cambiarios es precisamente esta reunión. No tiene sentido que ahorita manifestemos algo si tenemos que hablar de ese tema justamente con los empresarios. Así que hay que aguardar para hablar sobre la situación de la economía nacional relacionada obviamente al tipo de cambio. En relación a que la pregunta que iría en el referéndum sobre la subvención está vacía, porque el pueblo diga, no hay que adjudicarse lo que el pueblo va a decir. No, siempre hay, ¿no? El pueblo dice, ¿no? Dicen algunos analistas, o la gente dice, no, cuando alguien quiere adjudicar su propia posición diciendo el pueblo dice, entonces hay que siempre desconfiar de aquello, ¿no? Entonces hay que esperar justamente pues el referéndum, ¿no? El referéndum es lo vasto y suficiente para poder tomar una decisión al respecto, pues, y en ese momento sabremos qué es lo que diga el pueblo en relación a la subvención, porque es un tema bastante delicado. No se olviden que este tipo de medidas tienen que ir de la mano del pueblo, porque algún momento de la historia, el 2010, en diciembre, se quiso aplicar esto sin haber consultado a las organizaciones sociales, a las bases, a la población, y terminó en quitar, digamos, la medida. Entonces, queda claro que como esta es una medida que tiene una afectación, es muy sensible, tiene que preguntar al pueblo para su aplicación de una manera organizada, ordenada, y que tenga, digamos, el conocimiento de toda la población de los efectos de ir en una dirección u otra, ¿no? De acudir al Fondo Monetario para que nos presten entre 6.000 y 10.000. Digamos, bueno, pues nosotros como gobierno nacional no hemos acudido en ningún momento al Fondo Monetario. Somos miembros del Fondo Monetario, fundadores, pero no tenemos ningún programa con el Fondo Monetario Internacional en este momento. Y siempre en un programa del día domingo nos acusaban, ¿no?, que estábamos con el Fondo Monetario, que teníamos reuniones secretas, una sarta de mentiras, ¿no? En ese programa de los domingos por la mañana, cuando queda claro que nosotros no tenemos ningún programa, ningún acercamiento con el Fondo Monetario, y tenemos más bien
se pone a pensar, créditos que están paralizados en la Asamblea. Crédito de GIC que está paralizado en la Asamblea en senadores, de 100 millones de dólares, entre otros, importantes. Entonces, son 1.000 millones de dólares. ¿Por qué acudir al Fondo Monetario si aquí en la Asamblea tienen que destrabar más bien los créditos? Eso es lo que le pedimos a los asambleístas, que cumplan su deber, porque el pueblo boliviano requiere de estos recursos, ¿no? Y en el tema de el diálogo con los empresarios sobre el tipo de cambio, y justamente pues tenemos que recibir de los empresarios sus percepciones, pero también les haremos una explicación del panorama nacional, de lo que ha significado no haber invertido en su momento, porque si hubiera hecho esa inversión adecuada, pues nos dirían, les hemos dejado tantos TCFs, a partir del 2019 tienen 8 o 9 TCFs, hemos repuesto los TCFs, ¿cuál es el problema? Pero no hubo pues esa inversión, no hubo la reposición de las reservas, y el país que depende o ha dependido mucho de los recursos naturales, y especialmente de estos ingresos de los recursos naturales del IDH, hoy está sufriendo esas consecuencias. Justamente el gobierno nacional, con la aplicación de una política de industrialización y exploración que dejó Carlos Villegas, hemos podido encontrar con éxito un reservorio importante en Mayaya, con 1.7 TCFs como mínimo de lo que puede haber en potencial hidrocarburífero, que puede aumentar. Esa es una política responsable en el área hidrocarburífera, que obviamente se verán los resultados de aquí a 3, 4 años, cuando se haga más inversión en este megacampo, ¿no? O en este reservorio. Y en relación a las plataformas y pasarelas digitales, hay que tomar en cuenta que muchas de las monedas que son divisas y de uso tradicional están sufriendo bajones, como el dólar, el yen, ¿no? Y otras se van posicionando. Pero también queda claro que la nueva configuración internacional está generando estos criptoactivos, que están basados o anclados a ciertos commodities. Hay criptoactivos que están basados en oro, petróleo, litio, metales tecnológicos, que justamente los tenemos aquí en el país. Tenemos gas, tenemos litio, tenemos oro, tenemos metales tecnológicos, y obviamente eso va a ser una oportunidad importante para la generación de criptoactivos. También hay criptominería de aquellos países que tienen excedentes de energía eléctrica. Entonces también nosotros, como tenemos un excedente de energía eléctrica, podemos entrar a esta minería de criptoactivos. Entonces lo que se está haciendo es aperturar posibilidades para que haya un mayor flujo, cuando vemos que el dólar, que es la divisa tradicional, está perdiendo espacio frente a estos otros activos. La juventud, los jóvenes, ya usan estos criptoactivos, ¿no? Siempre hemos recomendado que sí estén anclados a algo que tenga valor, como es el oro, metales tecnológicos, o los USDTs, que están anclados a un valor de las treasuries en Estados Unidos, que es algo que permite que no tengan fluctuaciones abruptas como los bitcoins. Entonces nosotros consideramos que como gobierno nacional nos estamos abriendo a esta nueva era, y también las pasarelas de pago, ¿no? Que también son importantes. Aclarar que, por ejemplo, el país en su regulación permite que todas estas pasarelas puedan funcionar de manera adecuada para recepción y para envío de recursos. Entonces, queda claro que esta es una nueva era que más bien, en todo caso, no va a perjudicar, sino más bien va a dar posibilidades a los usuarios para poder hacer pagos y recibir los mismos. Muchas gracias. Bueno, en relación a esa YAPA, ¿no? En relación a la caída de las bolsas que ha sufrido la semana pasada
en Estados Unidos y la que ha sufrido también el lunes en Japón, es un reflejo de las crisis, las múltiples crisis que está sufriendo el mundo por los efectos geopolíticos, climáticos, la recomposición del orden mundial. Es momento que Bolivia aproveche ese escenario y justamente estamos viendo que este uso de estos criptoactivos es una oportunidad. Entonces, lo habíamos anunciado varias veces en este foro cuando les decíamos que la economía mundial estaba en crisis y los analistas en su miopía solo ven el ombligo y dicen el problema de la economía nacional, que hay que abordarlo, pero no puedes descontextualizarlo a lo que ocurre en la economía mundial. Ahora ustedes me darán crédito en relación a lo que les decíamos en varias conferencias de prensa, haciendo énfasis en la crisis económica mundial que está viviendo el mundo. Son tiempos de crisis a nivel planetario, a nivel económico mundial. No debemos soslayar esto, no debemos hacer de la vista gorda y solo centrarnos en la economía nacional, porque también eso tiene su impacto. Los problemas económicos externos nos afectan, pero como también los problemas económicos externos están los problemas económicos internos, el bloqueo interno que se sufre porque no tenemos los créditos disponibles de manera oportuna. Más de 1.000 millones están ahí anclados en la Asamblea. Gracias. De esta manera concluimos la presente conferencia. Y de esta manera escuchábamos las palabras del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en relación al diálogo nacional por la economía y la producción. También destacaba el diálogo y que el gobierno está predispuesto a escuchar las demandas y las propuestas de los sectores empresariales y así evitar más amenazas a la estabilidad de nuestro país. Hacemos una pausa, ya volvemos, quédese con nosotros.